بسم الله الرحمن الرحيم. En la inmensa mayoría de críticas que un ateo te va a hacer acerca de la religión causa guerra. La religión no quiere que haya progreso científico. El error es el mismo en todas. Por tanto, una vez lo detectas, tienes más que suficiente. Esto es lo que se llama un error inverso, básicamente. O también lo llaman afirmar lo consecuente. Es decir, voy a daros un ejemplo. Internet es una red, vale, es una red que todos podemos utilizar. Hay gente que utiliza Internet para colgar charlas islámicas y hay gente que utiliza Internet para colgar vídeos de pedofilia. Entonces, ¿puedo yo venirte y decir Internet es horrible? ¿Por qué? Porque la gente lo utiliza para crear vídeos de pedofilia. A ver, o sea, la función de Internet no es hacer ese tipo de materiales. Eso es un uso que tú le puedes dar. Pues un argumento una lógica tan sencilla como esta, insisto, ateos de gran nivel intelectual se les escapa, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo, si el fútbol fue creado para ganar dinero, verás que los futbolistas ganan dinero. Como los futbolistas ganan dinero, resulta que el fútbol fue creado para ganar dinero. No, tú no puedes utilizar una lógica inversa, porque el ganar dinero es una consecuencia, no es una causa. No puedes convertir la consecuencia en la causa. Ahora vamos a ir más a lo práctico. Una de las cosas que te dicen es la religión fue creada para enriquecerse, la clase alta lo creó para enriquecerse. Eso es un error inverso. Quiero decir, uno de los usos que le puedes dar a la religión es utilizarlo para ganar pasta. Pero de ahí no puedes concluir que la religión fue creada para ganar pasta. ¿De dónde sacas esa conclusión? De hecho, el Corán critica a la gente que utiliza esto. Los profetas verás que consistentemente en el Corán Dios les ordena decir "Qul ma as'alukum alayhi min ajr", yo no os pido ninguna remuneración por esto. Y de hecho Dios advierte, ya ayyuhalladhina amanu, las personas que aceptéis esta verdad, inna kathiran min al-ahbari war-ruhban, muchos de los monjes y los sabios religiosos, la yakuluna amwal an-nas bil batil, utilizan la falsedad para consumir la riqueza de la gente, wa yasudduna an sabilillah, y como consecuencia de esto ponen un obstáculo en el camino de Dios. Es decir, mucha gente va a ver esta actitud y va a decir paso de religiones, paso de Dios. Por tanto, no me digas que la religión fue creada para esto. Yo puedo usarlo para 1000 cosas. Como he dicho, puedo usar Internet para 1000 cosas, pero eso no dice nada acerca de que Internet haya sido creado para eso, o eso sea la definición de lo que Internet se supone que tiene que hacer. Otra cosa que te dicen, la religión es el opio del pueblo. Es decir, sirve para que la autoridad mantenga al pueblo calladito. Y esto te lo dicen grandes filósofos, y me sorprende que no se den cuenta de la falacia. Quiero decir, el hecho de que alguien utilice la religión para mantener dominada a la gente no dice nada acerca de que la religión haya sido creada para dominar a la gente. Es el mismo error. Y de hecho, de nuevo, ¿qué te encuentras en el Corán? Que Dios condena ese uso de la religión. Volviendo al tema de antes, Dios dice ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Hay personas que han tomado a sus monjes y a sus sabios religiosos o rabinos o eruditos arbaban min dunillah, los han tomado como señores aparte de Dios, es decir, les siguen incondicionalmente como si fueran mini dioses, si lo quieres decir así. Y de hecho el profeta Muhammad ﷺ explicó que las primeras personas en entrar en el fuego iban a ser alguien que recitó el Corán, una persona que, por ejemplo, era un erudito religioso y simplemente lo hizo para ganar renombre, ¿no? O estatus. Y otra de las cosas que te dicen es la religión fue creada por satisfacción emocional. Como no sabemos de enfrentarnos a la muerte, enfrentarnos a las cosas que desconocemos, se inventó la religión. El error es exactamente el mismo. Y la gente que te dice esto se suele creer que es un argumento muy sólido. El error es exactamente el mismo. El hecho de que la religión te satisfaga emocionalmente no dice nada acerca de que ese sea su único papel, o su papel principal, o su papel original. Y de hecho Dios critica a la gente que en su búsqueda de la religión escoge solo aquello que le satisface emocionalmente. Es decir, todos estos malos usos de la religión los condena el Corán. Por tanto, no puedes rechazar el Corán porque las religiones hacen X, X y X, cuando el Corán critica X, X y X. Quiere decir, es incongruente. Y muchas de estas personas luego presumen, y eso es un poco lo que quiero que nos demos cuenta, presumen de que son defensores de la racionalidad, de la ciencia, del pensamiento crítico, pero luego hacen generalizaciones que son muy fáciles de detectar, quiero decir, básicas. Cometen errores como este error inverso, que son lógicas de nivel básico.
pasando. Quiero decir, al fin y al cabo vas a ver que la gente dogmática religiosa y la gente dogmática y religiosa no es tan diferente. ¿Y por qué? Sencillamente porque somos todos humanos y todos defendemos nuestros puntos de vista, como he dicho, defendemos nuestros prejuicios a través de este tipo de falacias. Dios dice acerca de la satisfacción emocional: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا من كان هودا أو نصارى. Hay personas que dicen nadie entrará en el paraíso a menos que sea judío o a menos que sea cristiano, ¿no? Y luego Dios les responde: tilka amaniyuhum. Estos son sus deseos, es su pensamiento ilusorio. Es decir, tú tienes esta creencia o tienes este deseo y lo conviertes en una creencia religiosa. Y Dios responde: qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dios les dice: traed vuestra prueba si lo que decís es verdad. O sea, cuando alguien viene y te dice la religión no se basa en pruebas, se basa en deseos, pues aquí hay algo que no me cuadra. Quiero decir, de nuevo, has puesto en la definición de religión algo que no es necesario. Es una forma de religión, puede ser así, y otra no, ¿no? De hecho, este es uno de los grandes problemas que ven en el ateísmo. Hay una ilusión de pensamiento crítico. Es decir, imagínate que yo vengo aquí y digo: yo sigo a Cristo, aunque lo diga 1.000.000 de veces. Las cosas que yo hago en muchos casos no reflejan seguir a Cristo, porque no son las que te encuentras, aunque yo lo diga 1.000.000 de veces. O por ejemplo, hoy en día hay algunas personas que se vuelven muy difíciles de llevar, pero tienen muchos eslóganes. Te dicen: yo sigo a los salaf. Eso tú lo puedes decir 1.000.000 de veces, pero luego si en tu forma de actuar estás tratando mal a la gente, estás respondiendo mal a tus padres, estás constantemente criticando a los demás musulmanes, no tienes que ver nada con los salaf, y da igual si lo dices 1.000.000 de veces. Quiero decir, tenemos este problema de los eslóganes, ¿no? O gente que dice: vamos a hacer jihad. Lo que tú estás haciendo no es jihad. Entonces, muchos ateos dicen: la razón, la ciencia, y crean de hecho sus libros y sus fundaciones. Todos los nombres giran en torno a la razón y la ciencia, pero luego, ¿qué descubres en sus libros? Un montón de falacias lógicas. Y ahora vamos a tratar otra falacia lógica en el poquísimo tiempo que me queda. Tú imagínate que yo tengo el ateísmo. ¿Cómo vamos a definir el ateísmo? El ateísmo es no creer en dioses. Muy bien. ¿Y la religión qué es? Creer en dioses o creer en algo sobrenatural. Muy bien. El error que comete el ateo aquí, a través del cual crea un montón de argumentos erróneos, es el siguiente. Cuando un religioso pega, yo diré: ¿ves? La religión te hace pegar. Cuando un religioso bebe agua, ¿ves? La religión te hace beber agua. Cuando un religioso salta, ¿ves? La religión te hace saltar. La religión es creencia en algo sobrenatural. Yo puedo tener una religión o una creencia que me haga saltar, una creencia que me haga pegar. Es decir, no hay nada de estas acciones que los religiosos hacen que tú puedas incrustar en la definición de religión. Pues no. Una de las cosas que te dice el ateo es: la religión es irracional, no quiere que cuestiones las cosas. Y eso no es así. La religión es cualquier creencia en algo sobrenatural. Puede haber una creencia que me pida que cuestione y otra que me pida que no. No me puedes decir que eso está en la definición de religión. Y de hecho esta paranoia casi viene del origen histórico que hemos comentado en el choque que hubo aquí en Europa. El Corán, que es una religión, invita a la actividad racional. Por tanto, eso derrumba totalmente lo que me estás diciendo. Dios dice: "Awalam yatafakkaru fi anfusihim", no han reflexionado las personas acerca de su propia persona. Y de hecho Dios dice, claro, tengo poco tiempo, pero Dios dice cosas muy contundentes a este respecto. Dice: "Inna sharrad dawab 'inda Allah", las peores bestias en lo que a Dios se refiere, as-summul bukmul ladina la ya'qilun, son los ciegos y los mudos que no razonan. Y ahora me vienes tú y me dices que la religión me pide que no razone. ¿Entiendes? Tú has visto personas religiosas, instituciones religiosas, religiones que te piden que no razones, y has cogido ese no razonar y me lo has intentado incrustar en la definición de religión, cuando no es un aspecto necesario. De hecho, la función, Dios dice: "وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ", Dios coloca la lacra, la suciedad sobre las personas que no razonan. Entre las funciones del Corán: "Inna ja'alnakum Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun", hemos revelado este Corán en lengua árabe con la finalidad de que razonéis, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Cualquier persona que conoce el Corán sabe, por ejemplo, que el Corán condena que sigas ciegamente lo que te han enseñado. Dios te dice: ¿vas a seguir a tus ancestros? "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun", incluso, es decir, van a seguir a sus ancestros, incluso si sus ancestros no razonaban las cosas, o sí, básicamente no hacían uso de su intelecto o no estaban siendo guiados. Por tanto, eso de que la religión por definición no quiere que razones es mentira. Estás cogiendo un uso de la religión y lo estás incrustando en la definición. Como si yo te digo que Internet por definición conduce a que trafiques con vídeos de pedofilia. Eso es un uso que se hace de Internet. Quiero decir, no me mientas, no me digas la religión X, porque eso no está en la definición de religión. O la religión obstaculiza la ciencia.
presuntamente, no quiere que investigues el mundo natural. Puede haber una creencia religiosa que sea así y otra que no. De nuevo, no está en la definición de religión. Estás tú cambiando esa definición para echarle todo lo malo encima. Y de nuevo, esta paranoia, ¿de dónde viene? De un origen histórico, del choque con una religión que sí hizo esto. Y es curioso porque algo más del 10% del contenido del Corán se refiere a fenómenos naturales. Y de hecho en el Corán ya no es que tengas que investigar la naturaleza, es que la naturaleza es un aliado de la verdad religiosa. Quiero decir, lo lleva a otra dimensión. Dios dice: Inna fis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sin duda en los cielos y la tierra, la variación en noches, días, hay signos para la gente que sabe leer entre líneas o sabe leer la esencia de las cosas. O sea, Dios te está diciendo: lee la naturaleza, reflexiona acerca de tu especie, como hemos dicho, ¿no? De hecho, Dios menciona muchos ayat, signos de Dios, que son fenómenos naturales, la variación de los colores, la variación en nuestros lenguajes, la variación en las especies. Dios dice: "Wa fi khalqikum", en vuestra propia constitución, "wa ma yabuthu min dabba", y todas las especies que Dios ha esparcido por la tierra, digamos, ¿no? Ayatun liqaumin yuqinun, hay signos para la gente que sabe adoptar certeza de las cosas, ¿no? De hecho, supuestamente la religión no quiere que investigues el origen, porque vas a descubrir cosas que a lo mejor contradicen la religión. ¿Qué te dice el Corán? Qul siru fil ard, diles, viajad por la tierra, fanduru kayfa bada al khalq, e investigad, observad cómo Dios inició la creación. Entonces, cuando tú me dices que investigación del mundo natural, ciencia, va contra la religión, eso es mentira. Es que es llanamente una mentira. La religión es cualquier creencia sobre algo sobrenatural. Una creencia sobre algo sobrenatural, es decir, una religión, me puede decir no investigues, o me puede decir investiga. Me puede decir ten compasión, o me puede decir mata. Quiero decir, nada de eso es necesario en la definición de religión. ¿Entendéis a dónde estoy intentando ir, no? En fin, y otra de las cosas, y esta es la última que voy a tratar ya, lo cual me da mucha pena, es que la religión causa conflictos, básicamente. De nuevo, yo puedo tener una creencia religiosa que me lleva a ser conflictivo o me lleva a no serlo. No está en la definición de religión. Y lo que hacen es decirte: mira las cruzadas, mira los católicos contra protestantes en Irlanda del Norte, mira el conflicto en Oriente Medio, mira el yihadismo. Entonces, de nuevo hay un error inverso aquí. O se está metiendo en la definición de religión cosas que no forman parte. Pero es que aparte de eso, me estás cogiendo conflictos en los cuales hay muchos factores causantes, no solo religiosos. De hecho, en la mayoría de estos que he mencionado hay factores políticos. Entonces, como mucho puedes decirme que la religión puede causar violencia o no causarla. O puede utilizarse para justificar la violencia. Y también puede utilizarse para justificar el bien. De hecho, el caso del yihadismo, que es el que más conozco, me hace mucha gracia porque cuando estudias la historia que te das cuenta que realmente la idea fundamentalista o islamista es el producto en parte de la agresión recibida por el colonialismo occidental, y luego que te das cuenta que el imperialismo de hoy en muchas tierras de Oriente Medio, por cuestiones de petróleo, es el principal causante de estos grupos insurgentes y yihadistas. Quiero decir, por ejemplo, Al-Qaeda nació en Afganistán en un momento en el que Estados Unidos y Rusia se estaban peleando por ese territorio, básicamente. O sea, hay claramente, y muchos de los cabecillas de Al-Qaeda se reunieron en esa época para intentar encontrar una solución a esta agresión. Quiero decir, la gente omite todo eso y te dice: mira el 11S, lo que hace la religión. ¿Lo que hace la religión? Quiero decir, ¿por qué no investigas las causas que hay detrás de esto que está ocurriendo? Y esto me hace mucha gracia porque cuando tú vas a un ateo y le dices: oye, en los regímenes ateos que han habido en el siglo XX han muerto muchísimos millones de personas, especialmente comunistas, ¿no? Por ejemplo, en Camboya, Pol Pot, no sé si habéis oído hablar de él, en un país cuya población son 7 millones de personas, se fulminó a 2 millones de personas. Mao lo mismo, Stalin lo mismo. Estas personas no eran casualmente ateas, el ateísmo era una parte fundamental de su ideología. Entonces, ¿estoy yo diciendo que el ateísmo te hace ser un asesino? No, simplemente lo que estoy diciendo es que, de igual modo que el ateo en este caso te dirá: tienes que estudiar que la persona era mala, que infancia que tuvo fue una infancia dura, tienes que estudiar el entorno político, pues aplica el mismo cuento cuando vas a hablarme de conflictos hechos en nombre de la religión. No tengas esa doble moral. Quiero decir, cuando lo hace un ateo hay que buscar otros factores o simplemente su maldad propia. Esto te lo dice el ateo. Entonces, cuando un religioso tenga otros factores o maldad propia, ¿qué harás tú? Nada, atribuírselo a la religión. Quiero decir, y esta doble moral es una gran prueba de deshonestidad en personas que supuestamente son académicas y son ateos superintelectuales. Por eso digo que una vez sabes pensar, y eso es lo que el Corán te pide: aprende a pensar, tienes que saber que
hay un montón de errores en las cosas incorrectas que la gente argumenta, y de hecho te vas a encontrar que el Corán, ¿qué es lo que hace con las creencias falsas? Señalar constantemente sus errores de lógica. La gente, por ejemplo, que no quiere tener hijas, pero luego atribuye a los ángeles y dice son hijas de Dios. Dios dice, pues eso es una incoherencia. O sea que desde el momento que aprendes a pensar, estas cosas no te las pueden colar. Estos eran algunas tácticas. Yo colgaré el vídeo, como siempre, en mi canal de YouTube que se llama Adam TV, y las podéis repasar, porque muchos ateos os van a confrontar con argumentos que parecen invencibles y son muy fáciles de vencer. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Gracias por escuchar.